¿Cómo comprar una tarjeta de video en 2021? Paso número 1. Vaya a Amazon.com. Paso número 2. Busque la tarjeta gráfica de su preferencia. Paso número 3. Revise el listado. Paso número 4. Llora. Bueno, ahora sí. Hace casi un año, el precio de las tarjetas gráficas estaba subiendo, y esto dependía de muchos factores, entre ellos la minería de criptomonedas y el COVID-19. Pero recientemente, las gráficas han comenzado a bajar de precio, y aunque siguen estando ridículamente inflados, comparándolo con los precios de hace un mes, hay una gran diferencia. Y la pregunta es, ¿cuándo bajarán a un precio aceptable? ¿Y por qué aún hay escasez de tarjetas gráficas? ¿Realmente será culpa de los mineros? ¿O tal vez culpa de Willy Rex? En este video lo averiguaremos. Repasemos un poco. Desde el 2019, la escasez de gráficas ya era una realidad, y esto empeoró aún más con la llegada de la pandemia en el 2020. Las ciudades se cierran, las fronteras se cierran y millones son despedidos. Los principales minoristas se quedan sin stock y las personas recurren a las compras en línea, sobrecargando sitios como Amazon, donde las fechas de envío de las piezas de PC se reducen rápidamente a fines de abril. Aunque la pandemia no es el único factor de la escasez de gráficas, también ocurrieron otros eventos como la tormenta invernal que azotó Texas en febrero del 2021, provocando cierre de fábricas, así como las sanciones de Estados Unidos contra China tampoco han ayudado. Creo que es obvio decir que la escasez de tarjetas gráficas se debe a que la demanda supera a la oferta. Muestra de esto es la minería de criptomonedas, la cual estuvo en su auge en el año 2020. Pero primero definamos el término minería de criptomonedas. Muchos tienen la creencia errónea de que se trata de encontrar, descubrir o fabricar nuevas monedas. Esto es totalmente falso. Minar criptomonedas son los procesos necesarios para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda. Y seguramente te estarás preguntando, ¿qué carajos tiene que ver esto con la escasez de tarjetas gráficas? Bueno, aquí viene el problema, y es que para minar criptos se necesita de una gran potencia de GPUs. Por ejemplo, en un rig de minería, la cual es la más habitual para minar, lo que tenemos es un ordenador al que conectamos varias tarjetas gráficas para usarlas como aceleradores de minería. Cada GPU actúa como un nodo de minería que ofrece una enorme potencia, y esa potencia es multiplicada por las GPUs instalados en el rig. Cabe recalcar que una gráfica usada para minar trabaja las 24 horas al día y los 7 días de la semana, lo que a menudo resulta en que estas gráficas se terminan quemando muy rápido y por lo tanto los mineros tengan que volver a comprar unas nuevas. Básicamente, mientras más gráficas tengas, más rápido vas a minar, lo que significa más dinero. Ahora, ¿por qué el precio de las tarjetas gráficas se está bajando si el mundo de la minería estaba yendo tan bien? Bueno, esto principalmente se debe a la caída del precio de las criptomonedas, lo que ocasiona una gran caída en la rentabilidad de la minería de GPU. Han pasado más de 2 meses desde que monedas como Ethereum rompieron su récord de valor más alto, con precios inferiores a la mitad de lo que eran durante ese pico. Esto afectó positivamente a los precios de la GPU a finales de mayo y durante todo junio, y tal vez este efecto continúe en los próximos meses. Y digo tal vez porque el precio de las criptomonedas en este mes de agosto nuevamente está aumentando. ¿Qué significa esto? Sí, lo adivinaste. La minería volvería a ser rentable y nuevamente habría una gran demanda de GPU. Pero para esto Nvidia ha implementado ciertas acciones contra la minería de GPU, como por ejemplo la serie RTX 30, la cual llega con un limitador de minería de criptomonedas, lo que hace que estas sean cada vez menos interesantes para los mineros. En el caso de AMD es todo lo contrario. AMD dice que no restringirá las capacidades de minería de sus tarjetas gráficas. Por otro lado, Nvidia y AMD han confirmado que están aumentando la producción de sus chips, y aunque el stock de la GPU sigue siendo bajo y los precios demasiado inflados, ya hay una tendencia a la caída de precios. Ahora, la pregunta que muchos tienen es, ¿ya es un buen momento para comprar una tarjeta gráfica?
Vayamos a Amazon. Como puedes ver, el stock ya está volviendo, pero los precios aún están demasiado inflados. Por ejemplo, esta GTX 1660 Super, el precio normal debería ser de $230 a $300 como máximo, pero en este caso lo encontramos a $489, prácticamente el doble. Pasa lo mismo con otras gráficas más recientes como la RTX 3060, la cual en un inicio costaba entre $330 y $400, pero ahora está costando $1,349, prácticamente $1,000 más. Esto significa que no es para nada recomendable comprar una tarjeta gráfica a menos que encuentres una a un precio razonable. Aunque si no te es tan urgente comprar una gráfica, recomiendo que lo hagas en los próximos meses. Así evitarás contribuir al aumento de los precios, ya que los revendedores ahora mismo venden las GPU con un margen de beneficio bastante grande, lo que también provocó que los precios de las GPU se dispararan aún más. Entonces, ya he dicho todo esto, ¿cuándo bajarán los precios de las gráficas? En realidad no hay una fecha exacta, pero se estima que con la llegada del Black Friday y Cyber Monday a finales de este año es muy posible que veamos que los precios caigan un poco más, aunque de igual manera esto no significa que los precios vuelvan a la normalidad. Esto sucedería a partir de los primeros meses del 2022 o incluso a mediados o finales del 2022, si el precio de las criptomonedas se vuelve a disparar. En resumen, solo compra gráficas a un precio aceptable para evitar contribuir a la subida de precios. De igual manera, las GPU ya están bajando sus precios y solo es cuestión de esperar para tener precios normales. Ahora sí, no olvides suscribirte y darle like si te ha gustado el video, y si no te ha gustado, también dale like.